Ahora sí, les estaba diciendo, chicos, esta información que les voy a proporcionar ahora también va a estar en la plataforma, pero no como documentos, no como normalmente les dejo, ¿ya? Porque son bastante pesaditos y no puedo cargar archivos muy pesados, digamos, en la plataforma. Pero van a tener como un enlace de Drive para descargar. Les voy a pasar los textos completos y aparte de eso, hojitas ya seleccionadas. Ya, necesitamos esto más. Este de acá también. Y este de acá. Hay dos libritos que son bastante buenos. Uno de ellos es el Prontuario de Máquinas, este de acá, que si bien es bastante antiguo, en realidad los fundamentos que utiliza se sigue utilizando. Esto de acá es una especie de resumen de toda la parte mecánica, incluso creo que lleva también la parte de, miren, tiene también tolerancias, ajustes, eh, tiene en nuestro caso, de aquí vamos a sacar lo que es el acabado superficial, eso está en tolerancias y ajustes y calidades superficiales, eh, órganos de tracción, sustentación, engranajes, tiene un montón de elementos, miren, procesos de mecanizado, cálculo de roscas, tornillos, tiene un montón de información, ¿ya? El libro es bastante interesante, tiene 316 páginas, pero les paso el libro completo, pero en realidad ya se los he sacado de aquí, las dos hojitas que necesitamos. Son dos hojitas que vamos a utilizar de este libro, y una corresponde a lo que son acabados superficiales y rugosidades, ¿ya? Porque esta información va en el plano. Después de eso tenemos el compendio de normas ISO, este de acá. Este es un librito que ha comprado la institución, no es el más actual, en la actualidad creo que ya hay la versión 2015 o 2018, creo que ya hay. Esta es la 2008. En la actualidad ha variado algunas cositas, pero en gran parte se está manteniendo. Lamentablemente este librito no lo tengo en castellano, porque cuando la institución compró la norma la compró en inglés. Pero este librito tampoco lo van a conseguir así nomás, porque esto ahorita es escaneado, ¿ya? Lamentablemente la información está en inglés, lo están pudiendo ver, pero como yo sé que ustedes van a aprender inglés, no, mentira. Guíense más por las imágenes. Obviamente esto tiene instrucciones, pero lo que yo quisiera que saquen de acá al momento, por eso también les estoy pasando completo, es que esto tiene ejemplos de sistemas de acotación, tiene las letritas que ustedes han aprendido en dibujo técnico, los tamaños de letra normalizados, cajetines, tamaños de hoja, sistemas de proyección, ¿no? Tiene todo eso, pero como les decía, o sea, cortes de sección, como les comentaba, en realidad lo que yo quisiera que rescaten de acá son los ejemplos de acotación que tiene, ¿sí? Tiene algunos ejemplos para algunos casos particulares. En algunos casos sí van a tener un poco de cuidado porque hace comparaciones. Esto vamos a ver más adelante en las diapositivas que les voy a mostrar. Que en realidad estos de acá, estos tres, los tres no están bien. Hay uno de los tres que está bien, por ejemplo. Pero después del resto les da ejemplos bastante interesantes de cómo pueden acotar ustedes, ¿sí? Entonces guíense más por los ejemplitos, ¿ya? De acá lo que yo estoy rescatando es esta parte que dice tolerancias, en donde vamos a ver lo que son ajustes y vamos a ver la parte de tolerancias, ¿ya? Entonces les estoy pasando los libros completos, pero también les voy a pasar la extracción de las hojitas que van a utilizar, ¿ya? Esto que vamos a ver acá de sistemas de acotación, por si acaso está esta misma información en el libro que es de la materia que está en la plataforma. Hay un sectorcito que dice recursos, ahí está el libro, está esto. Hay algo que no se van a olvidar los que están fabricando, por ejemplo, las hojas de proceso. En el libro también está las hojas de proceso. Voy a ver de extraérselos una hojita y convertírselos a Word, ¿ya? Pero de todas maneras está en el texto. El texto que ustedes tienen de la materia, que es este, que no sé si lo han revisado, tal vez no lo han revisado, tiene un repaso de todito,
tiene un repaso de la parte de diseño asistido 1, diseño asistido 2. Aquí, por ejemplo, les muestra el procedimiento de trabajo en chapa metálica, el tema de cómo generar perfiles de construcción, ¿no? Cómo crear de cero un perfil de construcción. Les muestra eso, tal vez no lo han revisado, si quisieran revisar. Esto era lo que les decía, ¿no? Ahora lo vemos en clases grabadas, pero esta era la otra forma de repaso, ¿no? Antes se repasaba así. Después de eso tenemos, aquí están las diapositivas que les decía, ¿no? También las tienen las diapositivas. Y tienen, creo que está más abajito, estas son las hojas de proceso, hoja de proceso. Entonces voy a ver de sacar una hojita, lo voy a convertir a Word y como plantillita en Word lo voy a pasar, pero de ahí ustedes tendrían que ver de incorporarlo en la plantilla general del documento, ¿ya? O sea, en el del documento de proyecto, ¿ya? Entonces, la información les voy a pasar completo, van a tener todo a disposición. Ahorita estaríamos viendo de manera inicial los sistemas de acotación, ¿no? De forma bastante rápida. Por ejemplo, acá, las partes de la cota no es necesario que les mencione. Tenemos las flechas, estas son las líneas de referencia, las líneas auxiliares, perdón, y esta es la línea de referencia de cota. Dice acá 25.4 y aquí dice 1 pulgada, ¿no? Cuando nosotros colocamos las cotas en el plano, ¿necesita especificar la unidad? No, ya sabemos que estamos trabajando en milímetros, todo es en milímetros, no se especifica la unidad. Ahora, si yo trabajo con otro sistema de unidades, en algunos casos tal vez van a trabajar con perfiles en pulgadas, si es que corresponde, puedo colocar la cota y puedo colocarle esto de acá identificando de que el valor que estoy viendo está en pulgadas. Esto también es válido, se puede poner, ¿ya? Pero si estoy trabajando con milímetros, no se pone el no se especifica, ¿ya? Fuera de eso, el tema de las distancias de cota, la primera cota, ¿a qué distancia está? A 10 milímetros, y la siguiente a 7, a 7 milímetros. La primera cota de aquí a aquí está a 10 y esta está desde aquí hasta aquí a 7. Y así en paralelo si yo voy colocando 7, 7, 7, así va a ir, ¿ya? Eso el programa les va a poner ya de forma automática, solo que van a tener un poco de cuidado. Por ejemplo, acá el programa, si yo selecciono esta línea para acotar, lo que va a hacer el programa es desde esta línea hasta aquí me va a medir 10. Pero ¿qué sería lo correcto? Que desde esta línea de acá hasta aquí mida 10, ¿cierto? Entonces, hay algunos casos en los que van a ver que el programa se los va a querer acomodar, pero no está bien acomodado. Entonces, ustedes vean, a ojo de buen cubero, más o menos de reacomodar. Ustedes más o menos coloquen la distancia de separación, ¿ya? Cosa de que no estén pegados. Otros cuidados que hay que tener es, en este tipo de circunstancias, por ejemplo, cuando yo coloco cotas internas, la cota interna está a 10 milímetros de separación, como primera cota. No, se pone en el centro. Si yo tengo este objeto y estoy acotando al interior, desde aquí estoy midiendo esto, ¿no? Esta distancia de separación. El ancho, correcto. Pero desde aquí hasta aquí no necesariamente tiene que ser 10. Yo lo estoy colocando en el centro, la cota. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá y acá? En este caso no hay problema, el valor numérico puede ir al interior. En este caso no puede ir al interior, ¿por qué? Porque va a ir encima de las líneas auxiliares de cota. Y las líneas auxiliares de cota se van a entrecortar. Entonces, eso está prohibido, no podemos interrumpir las líneas auxiliares de cota con valores numéricos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es por eso que en este caso la cota está yendo de costado. ¿Ya? Después de eso, tenemos acá un método de acotación. Hay cuatro métodos de acotación. Uno es utilizando, como estamos viendo acá, aristas de referencia.
Por ejemplo, acá yo estoy colocando en base estas cotas de distancia, que son de ancho, en base a la arista B. De aquí a aquí estoy midiendo, la primera a 10, la siguiente a 7 y la siguiente a 7. La otra estoy colocando con referencia a la arista A. Entonces, esto está yendo al interior. Está en el centro, está en el centro, está en el centro. ¿Correcto? Perfecto. Una forma es utilizando las aristas de referencia. El otro método es cotas en serie, después cotas en paralelo y después es un combinado. Podemos usar en serie, paralelo o incluso con aristas de referencia. ¿Ya? Acá tenemos, esto de acá es una pieza de chapa metálica. ¿Ya? Es una pieza de chapa metálica. Hay que tener un poco de cuidado acá. O ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer manualmente. Acá lo que estamos haciendo es, ¿qué es esta línea que está en el centro? Eje de simetría, ¿no es cierto? Tengo dos formas de acotar esto. Yo puedo agarrar y sacar una cota aquí. Puedo sacar la siguiente aquí y la siguiente aquí. 3 cotas, ¿no? ¿En qué me ayuda el eje de simetría? Con el eje de simetría estoy colocando solamente 2 cotas. ¿Qué es lo que dice el eje de simetría? Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Por lo tanto, si esto mide 24, ¿cuánto mide esta distancia? 12, este de acá mide 12. Esto mide 49, por lo tanto aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la mitad. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema de representación de vistas, ahorita, miren, a esta vista que nosotros tenemos solamente le haría falta esta cota. Y no necesito más vistas. ¿Sí? ¿Se entiende? No necesitaría más vistas. ¿Por qué? Porque tengo el ancho, tengo la altura, ¿y esto qué me está mostrando? El espesor. Esto es una chapa, me dice que tiene un espesor de 2, por lo tanto, no necesito ni la vista superior ni la vista lateral, ninguna. ¿Ya? Ahora, aquí esta es una letra T minúscula. ¿De dónde viene la T? La T viene del inglés. Ese ejemplito es sacado del compendio de Norma CIS. Y el compendio está en inglés. T quiere decir thickness. En castellano quiere decir espesor. Entonces, nosotros no le vamos a poner, obviamente, una T. Le vamos a poner una E minúscula o una E mayúscula. ¿Ya? Con eso nosotros vamos a identificar el espesor. Puede ser E minúscula o una E mayúscula. ¿Ya? Les estaba comentando, y aquí voy a aprovechar de hacer esto. Yo puedo tener acá mi hoja de trabajo. Mi hoja va a tener, aparte de eso, el margen, ¿no? Va a tener su margen por acá. Va a tener el cajetín, va a venir de este lado. Aquí vamos a tener una vista. Aquí vamos a tener otra vista. Este es un esquema muy usual, muy utilizado para representación de vistas, ¿ya? Y después estaríamos acá con la vista isométrica. Voy a tratar más o menos de dibujar, ¿ya? Esto va a venir así. Ahorita no puedo usar la pizarra porque no va a salir en el video, así que me van a disculpar un poco el dibujo, ¿ya? El isométrico. ¿Qué vista tenemos aquí? Según la representación en primer ángulo, que es el que usamos, frontal. Este de aquí es el lateral izquierdo y este de acá sería el superior. Esta vista frontal que yo selecciono y voy a colocar acá no es cualquier vista. Yo tengo acá mi objeto isométrico y esta vista frontal del isométrico puede ser esta vista o puede ser esta vista de acá por si acaso. Esta o esta representa el frontal. Cuando yo selecciono la vista frontal tiene que ser la vista que tiene más información de todo el dibujo. ¿Ya? Y después de eso saco aquí el lateral izquierdo y el superior, si es que fuese necesario. En este caso, si yo pongo el isométrico aquí,
la vista frontal es esta. Entonces, o estaría de este lado o estaría de este lado. Y acá solo necesito la vista frontal, no necesito lateral izquierdo ni superior. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la vista frontal es la vista que tiene la mayor parte de información visible. ¿Ya? El resto nosotros vamos a ver de sacar con proyecciones, ¿no? Aquí el lateral izquierdo, la vista superior, lo que se conoce como vistas a detalle, lo que se conoce como cortes de sección, ¿ya? Y aquí viene el tema de los pasos. ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para hacer mi plano? ¿No? El primer paso, ¿cuál sería? No. Seleccionar la vista frontal. La vista frontal. Ese es el primer paso, ¿sí? Una pregunta. Digamos que tu pieza base, digamos la estructura, no lo has hecho, digamos, en el eje que deberías haber hecho y en el eje frontal se ve de otra forma. Cuando insertas... Se va a ver inclinado. Ajá. Ahí es el problema. Ahí, en el caso tuyo, no. Porque tienes los laterales, por ejemplo, esos son rectos. Esa podría ser una vista frontal. Ahora, lo de los costados, esos son oblicuos. Eso sí no va a ser igual, ¿no? Tú seleccionas, pero ahorita, por ejemplo, en tu caso, tu dibujo no es así. Tiene vistas planas. Me refiero a que, digamos, en el cubito, si pongo frontal, no está frontal mi pieza. O sea, no sé si hemos hecho mi pieza. Tú le das la orientación aquí. Tú acá, por ejemplo, cuando insertas la vista isométrica, porque este es el isométrico, el programa les da el cubo de vistas. Entonces lo pueden girar, lo pueden rotar y ustedes en realidad tienen que acomodar. Van a acomodar, no importa en qué sentido hayan dibujado la pieza. Al final aquí se va a acomodar y la vista frontal tiene que terminar de este lado o de este lado. Y es la vista que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero es seleccionar la vista frontal. Lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? Aquí voy a ver un poquito de ensanchar esto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Con vistas? Hay que seleccionar las vistas. Las vistas, ¿no? Las vistas nos referimos a el lateral izquierdo, superior, lo vamos a poner así, lateral izquierdo, el superior, vista a detalle, si es que necesito una vista a detalle más, corte de sección, Lo primero que hago es poner todas las vistas que yo necesito, ¿sí? Una vez que hemos colocado las vistas, ¿cuál sería el siguiente paso? Las piezas. ¿Las piezas? No, pues la pieza ya está aquí. Yo ya he puesto las vistas de la pieza. Lo siguiente que van a hacer es colocar los ejes de simetría. Ejes de simetría. Este es un eje de simetría. Lo que están viendo acá. Hay centros de circunferencia también, ¿no es cierto? Entonces, ejes de simetría, centros de circunferencia. Eso es lo siguiente que yo debo colocar. ¿Ya? Después de esto, después de esto ya podemos comenzar con la acotación. Acotar. ¿Sí? Al momento de acotar, después de eso vamos a seleccionar lo que es tolerancias, acabado y ajuste si fuese necesario. ¿Ya? Miren, son varios pasos. Por eso en algún momento les comenté, les decía, si esta pieza a mí me demora hacer 10 minutos, 15 minutos, el hacer todo esto me va a demorar hacer por lo menos unos 25, 20 minutos de esa pieza. Tengo que seleccionar qué cotas voy a colocar, qué vistas necesito. Entonces, aunque no parezca, el plano se demora más haciendo, ¿no?
una vez que el diseño ya está terminado. Y las cotas van a tener un poco de cuidado, porque las cotas, yo no debo sobrecargar, por ejemplo, la mayor parte de las cotas en la vista frontal. Tengo que ver de distribuir, ¿no? En las vistas que he sacado, las vistas auxiliares, en las vistas a detalle, en las vistas o cortes de sección que he hecho, ahí tengo que ver de aprovechar, ¿no? Ojo, no acotamos ninguna arista oculta, no se acotan aristas ocultas. Por eso justamente hacemos los cortes de sección o ponemos vistas auxiliares donde esa arista oculta se vuelve una arista vista. Entonces ahí recién nosotros podemos acotar. ¿Ya? ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Ahí está. Voy, no quiero mover esto. ¿Dónde está mi manito? Aquí está. Aquí hay algunas prohibiciones. Esta prohibición que estamos viendo acá, ¿qué está pasando? Cruce de líneas de referencia de cota. No podemos cruzar las líneas de referencia de cota. ¿Puedo cruzar las líneas auxiliares? ¿Cuál es la línea auxiliar? Esto es una línea auxiliar. Esto que está aquí, ya lo ha salvado. No quería que lo salve. Ya. Estas líneas de acá que son auxiliares, ¿qué pasa si se entrecruzan entre líneas auxiliares? ¿Pasa algo? No, no hay problema. Pero la línea de referencia, esta de acá, no se debe cruzar con ninguna otra línea. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. ¿Se entiende? Qué bueno. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta cota? Con esta cota de acá. ¿Qué sucede? Esta. Igual se están cortando, dirán, pero no es lo más importante. O sea, aquí hemos visto que eso es una prohibición. ¿Pero qué está pasando acá? Puede estar a 10 milímetros. Yo estoy acotando esto y de aquí a aquí hay 10 milímetros. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La línea de referencia de cota es colineal a una arista, está a la misma altura. No puede estar a una misma altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo acotaríamos esto? La forma adecuada no sería de ese lado. Yo tendría que poner mi primera cota a 10 aquí y la siguiente acá. ¿No es cierto? Yo podría poner una cota también aquí y evitar esto. ¿Correcto? Podría ser eso también. Pero ¿qué es mejor? Eliminar esta y que se quede la cota total. Porque ustedes al momento de fabricar, ¿qué es más fácil comparar? Las medidas totales. Pues siempre es bueno manejar medidas totales. ¿Ya? La otra prohibición que estamos viendo aquí es que esta cota está usando para acotar como referencia la línea de la cota. No puedo usar otras líneas de cota como referencia para acotar. Debo utilizar solamente aristas, las aristas del dibujo. ¿Está bien hasta aquí? ¿Ya? Lo que estamos viendo después acá es correspondiente a un eje de simetría. El eje de simetría no puede ir por en medio del valor numérico. ¿Ya? Después de eso tenemos acá sistemas de acotación en serie y paralelo. Ventajas, desventajas. En serie, si se dan cuenta, ocupa menos espacio, ¿no? En paralelo ocupa mucho más espacio. Pero, ¿cuál es la dificultad cuando trabajamos en serie? Si esto es no hay mucha distancia de separación, el valor numérico en este caso no hay problema, lo puedo sacar a un costado. Pero de aquí no lo puedo poner a este lado, ¿no? Ni al otro lado. Entonces ya no se puede acomodar, ¿verdad? Entonces en ese tipo de casos falla este sistema. Y ahí es donde entra el paralelo. El paralelo sí, poniendo en paralelo yo puedo acomodar tranquilamente, ¿no? La desventaja del paralelo ocupa mucho espacio, ¿ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, tenemos tres situaciones acá. 1, 2, 3. ¿Cuál está bien, cuál está mal? ¿O las tres están bien? Si numeramos, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3.
¿La 3 está bien? No. ¿Por qué no? Aquí estamos repitiendo una cota, seguramente se han debido fijar. Ya, perfecto. Esto se llama cota redundante, es una cota repetida. No colocamos cotas repetidas. ¿El segundo caso está bien? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Está bien? No, porque Estos de acá también se están repitiendo, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas? Miren, aquí yo tengo una, dos y aquí tengo la total. Se está repitiendo. ¿Cuál borro? ¿Borro la 1, la 2 o la 3? ¿La 1 y la 2? No. La 3. ¿Esta 3 borró? Ya les he dicho, es mejor cotas totales. ¿Puedo borrar la 3? Puedo borrar, no hay ningún problema. Sigo manteniendo esta distancia. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, ¿no? Aquí tenemos una cota repetida. ¿No? Aquí, como les decía, puedo borrar esta, puedo borrar esta, puedo borrar esta. Pero algunas se tienen que borrar. ¿La 1 está bien? ¿Tiene cotas repetidas? No. Y aquí no va por donde sea, ¿no? Miren, si yo estoy colocando en paralelo y en serie, aún así las cotas se están respetando. La primera cota a 10, esta a 7, esta no estoy colocando donde sea, está a la misma altura de esta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Están ordenadas. Ese es otro error frecuente que cometen. Se ponen en serie y paralelo y parece pues por todo lado, como un ecualizador está. ¿Sí? Está por todo lado ubicada, están por todos lados ubicadas las cotas. Muy bien, después de eso tenemos acá sistemas de acotación para elementos circulares. Los elementos circulares sí o sí tienen que tener el centro de circunferencia, por si acaso. ¿Ya? Tienen el centro de circunferencia y después de eso acotamos. Como ya se ve que es una figura circular, no necesito colocar el símbolo de diámetro. Les digo no necesito, pero no es que sea obligatorio. En la última norma, la norma dice que sí se puede colocar o no también si se ve que es circular. ¿Se entiende? Ya, entonces, ¿pueden o no pueden utilizar? Después de eso, tenemos unos sistemas de acotación interesantes aquí. Si la circunferencia es muy pequeña, no van a ser como han hecho a este otro lado. Una flecha de un extremo y la otra flecha del otro. Se pone, una sola flecha indicativa. Cuando son semicircunferencias, si no es una circunferencia completa, pasa lo mismo. Cuando tenemos espacios bastante reducidos, esto quiere decir que esta pieza es cilíndrica, la cota no está yendo de un extremo al otro, está yendo solamente de un extremo. Se puede hacer esto también. ¿Ya? En el caso de redondeos, esto se los conoce como redondeos o empalmes, no tiene el centro del arco, así como este, por ejemplo. Este es un arco y tiene su centro de circunferencia. Estos que son empalmes no llevan centro de circunferencia, solamente llevan la flecha de radio. ¿Ya? Este es un caso particular. Esta línea quebrada que ven indica de que este punto en realidad no está aquí, sino está a 80 milímetros sobre esta misma línea más hacia acá. Lo que pasa es que está saliendo de mi plano, se está saliendo del espacio de trabajo, por lo tanto lo estamos cortando la línea. Pero el radio es 80 y el punto no es precisamente acá. Sobre esta misma altura más este ladito está. ¿Se entiende? ¿Ya? Ojo chino, agujero ensanchado. Se puede acotar de esta manera. Distancia de centro a centro de los arcos y el ancho. O distancia total igual el ancho. ¿Necesito poner el radio de este arco? Sí. En cualquiera de los casos. Sí. ¿No? Si esto mide 8, ¿cuánto es el radio? 4. Esto tiene un eje de simetría. Si tengo acá la distancia que es 20, esto mide 8, ya sabemos que el radio es 4. Tengo 4 aquí, 28. ¿Correcto? Sí. No repetimos cotas.
Tenemos figuras que son de planos oblicuos, como estas de acá. A ver, tengo esta distancia, esta distancia. ¿Necesito poner el ángulo? No. En este otro caso, tengo este ángulo, tengo esta distancia de acá, tengo esta distancia. ¿Está bien o está mal? ¿Tengo que ponerle esta cota? ¿Por qué no? Porque ya la necesidad además de faena. El ángulo define esta distancia. Si yo le pongo 45 acá, esto se va a ir más a este lado y la longitud va a cambiar. Si le pongo más de 60 y así va a ir cambiando en base al ángulo. Entonces el ángulo manda. ¿Necesito colocar esta cota? No. Es más, no es que no necesito, no debo colocar esta cota. Hay un error bastante frecuente que cometen. Si yo tengo, por ejemplo, un eje y es un eje chaflanado, tiene sus chaflanes acá, ¿no? Yo voy a agarrar, seguramente aquí voy a acotar el diámetro, ¿no? Vamos a tener aquí el valor del diámetro. Y aquí va a venir el valor del chaflán, no sé, 1 por 45, no sé, me estoy inventando un chaflán, por 45 grados. Tengo que poner la cota aquí. ¿Le hace falta esta cota? No, no se debe colocar. ¿Por qué? Porque esto lo está definiendo el chaflán. El chaflán me va a definir esta distancia. Este es otro error bastante común que yo encuentro en los trabajos y en los planos que presentan. ¿Ya? En este otro caso, tengo distancia de ancho, distancia de altura. ¿Necesito ángulo? No. Después tenemos esto otro de acá. Esto otro de acá. Entonces, tengo acá, esto es una proyección, esto es una vista y esto es un lateral. Esto es un perfil cuadrado macizo, ¿no? Otra forma de representar este mismo elemento es así. Los dos equivalen a lo mismo, solo que este de acá no tiene la vista lateral, ¿no es cierto? Pero a cambio de eso tiene un símbolo. Quiere decir que el perfil que tiene esto es cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en algunos casos no necesito proyectar las dos vistas, basta con una sola. Lo mismo está pasando acá, ¿no? Yo tengo un elemento cilíndrico, tengo la vista frontal, la vista superior, la vista lateral, y después de eso tengo una sola vista. Solo necesitaría esta, ¿no? ¿Por qué? Porque el símbolo de diámetro ya lo tengo acá, con esto ya tengo el diámetro, puedo poner la longitud y no necesito más datos, ¿verdad? Puede haber situaciones en las que tengan con doble excentricidad, dos centros. En ese caso se tiene que poner la distancia de centros, ¿no? Que debería tener. Después de eso tenemos cortes de sección. Los cortes de sección son importantes. Puede que ustedes tengan barras o elementos bastante largos que no entran en el plano, entonces reducen tanto la escala que al final no se ven. Entonces hacen este tipo de cortes. No es un corte de sección, es un corte de reducción de la pieza para que entre en el plano, pero que no está alterando la medida original. Si esto mide 200, por más de que lo reduzca, va a seguir indicando 200. ¿Se entiende? ¿Ya? Tenemos los modelos de Chaflán. El modelo que nosotros utilizamos es este, ¿no? Que es la profundidad multiplicado por el ángulo. Tornillos tenemos de varios tipos. Los tornillos de potencia que se acotan de forma particular. Por ahí, por ejemplo, teníamos un tornillo con uno de los grupos y ya más o menos les estaba tanteando qué tipo de cotas tendría que llevar, entre diámetro externo, diámetro interno de núcleo. Si es que tiene ángulo el perfil, entonces habría que poner el ángulo del perfil. Hay que poner la longitud de distancia de separación de paso, la longitud general de toda la rosca, ¿sí? Entonces, hay algunos datos que entran particulares. Los rodamientos. Los rodamientos no acotamos. No acotamos porque nosotros compramos el rodamiento. Exacto. Solamente lo dibujan, va a salir en la lista te va a salir con el código de compra, entonces no lleva plano.
Pero para fabricar es importante saber que ustedes tienen que consultar el catálogo. ¿Por qué? Porque el rodamiento tiene un ajuste, ¿no? Sí, sí. Entonces, de acuerdo a ese ajuste, yo tengo que hacer mi eje, ¿sí? Es por eso que tienen que llevar el código. Es importante saber el código del rodamiento, pero no tiene plano, ¿ya? Porque es pieza comprada. Los pernos que diseñamos se entran al plano esa forma o los pernos que usamos. Los planos que vas a fabricar, de las piezas que vas a fabricar, perdón, las piezas que vas a fabricar tienen plano. Todas las piezas que has diseñado, si son piezas estandarizadas, así como por ejemplo el rodamiento, no lleva plano, pero sí está en el diseño y sí aparece en la lista, pero no lleva plano. Entonces los pernos no llevan diseño. No llevan plano, pero sí están diseñados, sí están en tu Claro, ensamblaje, ingeniería. pero no llevan plano. En la descripción, pero ¿qué información tendrías que poner? Si yo te digo, a ver, anda a comprarme un perno M20 por 1.5, ¿cuál sería tu respuesta? Dame dinero primero. ¿Comprarías con esos datos? Métrico. No, hay un dato que te está faltando. La longitud del vástago. Te he dado el diámetro, le digo, dame un M20, ya me va a decir, por 1.5 ya me va a decir porque es el paso, porque hay roscas finas y otras que no son finas. Pero si no le doy la longitud del vástago, ¿voy a poder comprar? No. Entonces, no lleva plano, pero en la descripción tendrían que poner. ¿Está bien? A lo que viene lo siguiente. Esto de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha perdido el M. ¿Dónde está mi M? Aquí está. Yo puedo acotar así este tipo de roscas que son métricas. ¿Qué le faltaría aquí? Le faltaría el paso. 1.5 le puedo poner, ¿no? Y en la descripción, cuando ponga esta pieza, le voy a poner M12 por 1.5 y longitud de vástago roscado de tanto, digamos, ¿no? Si es que es un perno de grado, porque podría ser también tengo que especificar qué tipo de grado es, ¿ya? Ustedes van a usar pernos de grado, ¿no? Si van a usar elementos de fijación, tendrían que usar pernos de grado, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? Hasta acá estamos bien. ¿Esta cota que dice 19 está bien o está mal? Está mal. No, Ayala, está bien. Pero usted mismo nos ha dicho que es una cota repetida, nos está engañando. No, Ayala, no les estoy engañando. Esta cota es una cota especial y está entre paréntesis por eso. Las cotas que no llevan paréntesis, o sea, todas las que estamos viendo acá, son cotas de fabricación. Esta, efectivamente, como decía la compañera, es una cota repetida, no debería estar acá, pero está entre paréntesis. Las cotas que están entre paréntesis se pueden usar, pero siempre y cuando no sea una cota de fabricación, sea una cota para montaje de pieza, por ejemplo. ¿Sí? Si necesitan ese valor para montar, entonces sí lo pueden poner entre paréntesis. No creo que utilicen. Traten de evitar cotas repetidas, pero es una situación. O sea, existe siempre y cuando sea solamente de montaje y la pongan entre paréntesis. ¿Ya? Este caso les podría servir. Es un caso particular. Miren, tengo la distancia de la cota de la primera circunferencia, la distancia entre circunferencias, ¿sí? Y la forma que yo debería acotar esto sería así, ¿no? La cota de aquí a aquí, de aquí a aquí, así debería poner. Una forma de evitar eso es utilizando este método. Nuevamente, miren, tengo la cota de la circunferencia, la distancia total, la distancia de la primera circunferencia y la distancia de paso de distancia entre circunferencias. ¿Cuántas distancias tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cada una de 10, 6 por 10, entre paréntesis, igual 60. Entonces ya tengo esta medida y no tengo que acotar cada una de las distancias. ¿Es necesario poner el 6 por 10? Si se pone solo... Si quieres hacerlo así, y son varias cotas repetidas, este es el formato, tienes que hacerlo así. La otra forma sería que vos pongas de aquí a aquí 10, de aquí a aquí 10, cotas en serie. ¿Y si pongo una sola? Si pones una sola y no pones esto, yo no sé qué medidas tienen estos de acá, porque podría como no podría tener la misma medida. No puedo asumir. Entonces, o pones en serie o haces este otro de acá. ¿Ya? Después de eso tenemos las cotas de soldadura. Las cotas de soldadura, aquí hay dos situaciones. Un grupo de ustedes está trabajando con cotas de soldadura normales y la norma que estamos aplicando es la norma ANSI, por si acaso, no es la ISO. La norma ANSI y la ISO en cuanto a la flecha de soldadura es diferente. La norma ANSI tiene este formato y la mayoría va a trabajar así. Voy a poner acá mi flecha. Esto apunta a donde está yendo la soldadura. Puedo utilizar soldadura de filete. Viene la cola de la soldadura. Y aquí viene, por ejemplo, el proceso. Esto lo voy a poner como texto. Pucha, no puedo escribir con esto. Es medio complicado. SMAU. Y abajo el E6013, por ejemplo, ¿no? De la mayoría va a ser así su flechita. Esto puede ser si yo tengo una junta en T, por ejemplo, así. Y voy a rellenar entre ambas caras. Ahora, si son dos juntas paralelas y quiero rellenar, ya no va a llevar ese símbolo, sino lleva este otro símbolo de acá. Así. Después el resto se repite, ¿no? Viene la flecha, la cola, y esto mismo que hemos puesto aquí, viene aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a hacer estos mis pobres amigos que están trabajando con chapas de más de 6? Más de 6 eso, ¿eh? Soldadura de responsabilidad. Soldadura de responsabilidad ya no es tan sencilla la flecha. La flecha lleva más información, ¿no? Por una parte vendría el tema del bisel. Después de eso viene el tema de la soldadura de filete. Después de eso viene el tamaño de la soldadura que ya me estaban preguntando, ¿no? Generalmente va de 10 a 12 milímetros, dependiendo. Entonces, no sé, podrían trabajar tal vez con 12 milímetros, ¿no? Después de eso viene la cola de la soldadura. Y aquí ya no van a poner solamente un electrodo. Yo les recomiendo que no especifiquen tanto y le pongan solamente el proceso. SMAU, por ejemplo. Porque esto tiene cordón de raíz, tiene cordón de relleno y cordón de acabado que no se hace con los mismos electrodos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se puede usar? De forma general es porque van a hacer con electrodo, ¿no? O van a hacer soldadura especial. Si van a hacer especial, le ponen quemado, quetado, dependiendo del proceso, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Eso de las diferentes tipos de soldadura, o sí tienes que hacer con algo. No, depende de ustedes. Si manejan soldadura especial, entonces, en realidad, para esto de acá, incluso en piping, lo que es soldadura de ducto 6G, se mezclan los procesos. Se hace soldadura con electrodo y se hace soldadura especial. Entonces, solo que si van a mezclar, pongan, ¿no? Acá tendrían que poner SMAU, quemado, quetado, ¿no? Tiene un poquito más de información. Y aquí falta todavía, ¿no? Aquí yo tengo que colocar, por ejemplo, no sé si estoy mal, viene el ángulo. ¿Con cuánto de abertura vamos a poner el bisel? Puede ser 45 grados, puede ser 30 grados. Viene también otro valor numérico, creo que viene de este lado, no sé si estoy mal, que nos indica la garganta, porque esto va a tener una garganta, ¿no es cierto?, para que entre el cordón de raíz. Entonces tiene más información, ¿sí? Entonces, esto es para soldadura. Y si es soldadura TIC, igual se le pone TIC y el electrodo. Si es TIC, electrodo de tungsteno, ya viene en el nombre, ¿no? Entonces le pones TIC, MIG TIC, ¿ya? Después de eso tenemos los cortes de sección.
Este es un formato, este formato, si recuerdan, hace un momento hemos visto en la norma, en el compendio de normas ISO. No es un ejemplito que se ha sacado de ahí. Como esto es hueco, si yo agarro y saco solamente una proyección de vistas, no voy a ver todo con detalle, entonces puedo sacar por partes, ¿sí? Hay dos tipos de cortes de sección. Uno es el total, que parte por la mitad, y el otro es el, ¿dónde está? El parcial, en el que solamente estamos cortando un cuarto, solamente un pedazo, ¿ya? Y hay otros que son parciales locales. ¿Qué quiere decir parcial local? Quiere decir que solamente estamos cortando un pedazo, como estamos viendo acá. No quiero cortar todo, solamente necesito un pedazo, ¿sí? Se puede hacer también. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, consulta. El último corte es combinado, miren así, de esta manera. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Los cortes solo se hacen para cortar, digamos, por adentro. Aristas, cuando hay aristas ocultas, cuando tú has sacado tu vista frontal y ves que al momento de querer proyectar ninguna te va a mostrar las aristas ocultas, haces un corte de sección para que te proyecte la vista ya con la arista que era antes oculta y se vuelva vista, ¿no? Entonces tienen el corte total, parte por la mitad, el parcial, que sacan un cuartito, el parcial local, que es un sector, y el combinado, como este corte de acá, miren, está bien por acá, luego por acá y luego por acá, ¿no? Luego viene el combinado. ¿Alguna duda, alguna pregunta más hasta acá? Cuando se hace un corte, ¿Ya? para poner en el plano, solamente lo pongo el corte o tengo que sacar sus vistos también. No, vas a poner primero la vista, como les decía, vas a poner la vista frontal y de la vista, es que lo que pasa es que es como este de acá, mira, si tú no tienes la vista, salvo que sea este caso, ¿no? Porque este es un corte parcial. Salvo que sea ese caso o este de acá, digamos. Como en este caso de acá, si yo no tuviese esta vista, no puedo sacar estos de acá, estos cortes de sección. Entonces sí necesito una vista para poder sacar los otros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Ya. Después de eso viene el tema de las rugosidades. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Ya, está bien. Ya, para el acabado superficial, miren, tenemos estos dos símbolos, este y este. Este de acá es la pieza, no se toca con ningún tipo de proceso de mecanizado, y esta es el acabado superficial al que yo voy a llegar si se consigue por un método de mecanizado. ¿Qué es el acabado superficial? Si de forma micrométrica yo veo la superficie de la pieza, me va a parecer algo así. O sea, que no es completamente plano, ¿no? Tiene rugosidades. Y esas rugosidades de a poco se van perdiendo por el proceso de mecanizado que yo utilizo para mejorar el acabado superficial. Si yo utilizo amolado, mejoro el acabado superficial, ¿sí? Si aparte del amolado no mejoras el acabado superficial, ¿no? No se puede mejorar el acabado superficial, se hace limpieza también. Y después de eso entramos con el disco FLAP, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede corregir. Ahora, yo les pregunto, ¿el oxicorte nos da un acabado superficial? Sí, nos da un acabado superficial malísimo, pero es un acabado superficial. Eso es un acabado superficial. Otra voz, ahora sí se entiende, ¿no? Ahora, les decía, hay dos tipos de situación, ¿no? Una en la que estamos mecanizando y otra en la que no estamos mecanizando. ¿En qué casos no mecanizo, no toco la pieza, no toco la superficie? ¿En qué casos? ¿En qué casos no mecanizo, no toco la superficie?
El inox. Voy a alterar el acabado superficial del inox, ¿no? No se toca, ¿no? Se puede utilizar en algún caso esto para hacer inoxidable, indicando de que no se toca. ¿Ya? Después de eso, este de acá sí se utiliza, ¿no? Y con este nosotros utilizamos dos tipos de nomenclatura. Una que toma en cuenta esto. O sea, aquí estamos mecanizando y vamos a llegar a un acabado superficial, eso quiere decir esto, de 3.2, ¿ya? También hay otro que es en base a los Ns, ¿ya? El N, el grado de rugosidad, perdón, RA, o como el amigo que canta, RA, vamos a decir, ¿no? RA 3.2, está en micrómetros. Y hay otro que es en base al N, ¿ya? Los grados N. En esta parte de acá, en esta flecha que tenemos de acabado superficial, ponemos RA, el acabado superficial que estamos seleccionando, que es de acuerdo al proceso, por si acaso. Y aquí arriba podemos especificar el proceso que estamos utilizando. Yo lo puedo poner acá, no sé, yo estoy consiguiendo esto por torneado o por fresado, no sé. ¿No? Yo puedo colocar eso. ¿Sí? Muy bien, ahora, ¿de dónde sacamos estos valores de rugosidad? De esta tabla. Esta tabla la he sacado del prontuario de máquinas, del prontuario del diseñista, perdón. Entonces, acá tienen acabados superficiales 50, 25. Esto es para el RA, que está en micrómetros, por si acaso. 50, 25, 12.5, 6.3, 3.2, 1.6 y así. Tenemos desde poco esmerados, o sea, casi en bruto, esmerados, finos y muy finos, ¿ya? El oxicorte, por ejemplo, el rango, tomamos en cuenta la partecita negra, que es la promedio, puede ir de RA 25 a 12.5, ¿no? El oxicorte, para que se fijen en el tipo de acabado superficial que es, ¿no? El acabado superficial del oxicorte es muy malo, ¿no? Si yo agarro y le meto un proceso de aserrado, puede ir desde 12.5 hasta 1.6 y es esmerado, ¿no? Entonces, de acuerdo al proceso, ustedes, ¿no? Si yo estoy haciendo con fresado, escariado, no sé, algún tipo de proceso, yo veo más o menos el tipo de acabado que voy a tener, ¿ya? Si no encuentran el acabado específico, se van al más parecido. ¿Está bien? De esa manera seleccionamos el acabado superficial. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Solo ponemos el nombre. Esta flechita de acá, por ejemplo, el programa es una cota. Nosotros añadimos esta cota y nos va a abrir una ventanita donde ponemos los valores. Solamente sería seleccionar, poner la flecha de acabado superficial en el plano y introducir nuestros datos en la ventana y se va a formar automáticamente ya con formato. ¿Ya? Esto igual, ahorita les estoy mostrando para que sepan de dónde sale el valor, pero les decía, ¿no? La siguiente clase que les voy a revisar el porcentaje de avance, vamos a tener así igual una sesión, así como en aula, donde vamos a seguir viendo ejemplos de acotación con planos. Entonces ahí vamos a ver cómo introducir estas cotas, e incluso el tema de las flechas de soldadura, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? No nos puede facilitar planos, así como ejemplo. En la plataforma tienen un documento completo. Sí, pero no vi eso. O sea, Tienen los planos, está completo, todo completo está. Incluso la anterior clase les mostré y hemos grabado la sesión. Les he mostrado y les he dicho, este documento, miren, tiene capítulo 1, 2, 3, todo eso. Y tiene acá también los planos, ¿no? Desde los planos mecánicos hasta los planos eléctricos tenía. pero solo tiene un plano. No. Ah, bueno, de la parte eléctrica, es que no es más complicado que, no ha sido más complicado que eso su proyecto. Pero dale una chequadita. Y es más, es bueno que recuerden que lo tienen ahí porque les va a servir de referencia. Porque esos planos tienen uno que otro error, pero es mínimo. La mayor parte está bien, incluso bien ordenado, bien organizado. ¿Ya?
¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Ya? Ahora el tema de tolerancias. Antes de las tolerancias, vamos a ver el tema de ajustes. Ajustes, hay tres formas de manejarlo. Solamente eje, esto que dice shafts es eje, o solamente agujero, o holes quiere decir agujero, ¿no? O se puede hacer eje base, agujero base. Cuando se trabaja con eje base, por ejemplo, es como si estuviéramos tomando en cuenta el ajuste del eje y el ajuste del agujero al mismo tiempo. La recomendación, perdón, la recomendación acá sería no hagan eso. O toman el ajuste del eje o toman el ajuste del agujero, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque incluso en términos de fabricación es bien complicado. ¿Por qué? Yo voy a llegar a algún ajuste para mi agujero, voy a querer llegar al mismo ajuste con mi eje, va a variar, voy a querer reajustar el otro y vamos a entrar en un problema ahí. Entonces, así como decíamos, por ejemplo, en el caso del rodamiento, yo saco el ajuste del catálogo y en base a eso voy a hacer el ajuste de mi eje, ¿no? Si es de apriete, si es de holgura, no sé. Generalmente si es de rodamiento es de apriete, ¿no? Ahora, lo otro que estamos viendo acá, para ejes es letra minúscula, para agujeros es letra mayúscula. Ahora sí, esta tablita sí les pediría, ahí en el prontuario de máquinas van a buscar, y si no pueden buscar en internet también hay. Esta parte sí es importante que esté traducido. Ejemplos de uso, ¿en qué casos utilizo un D9? ¿En qué casos utilizo un H7? El H7, por ejemplo, es uno de los más usuales. Pero para rodamientos, por ejemplo, se utiliza entre un E8 o un D9. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos aplicaciones. Tenemos varios tipos de aplicación. Entonces, ahorita esto está en inglés. Sí les recomendaría que estas tablitas para que seleccionen su ajuste, busquen en castellano o vean de traducir esto, ¿no? Son ejemplitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué querrá decir un H7, un H6? El H7, H6 son valores numéricos, por si acaso. Son valores numéricos en base a rangos. No les he puesto esta tablita, pero está en el compendio de normas ISO. Tenemos, por ejemplo, acá, vamos a buscar las tolerancias. Por aquí estamos con tolerancias. Estos son grados de calidad, índices de calidad IT1, IT2. Aquí están los ajustes. No, aquí están los ajustes para eje. Ese H7 puede tener un valor distinto de ajuste de acuerdo al valor de medida al cual yo quiero ajustar. Si yo, por ejemplo, tengo un diámetro de eje que es de 25 milímetros está entre 18 y 30. Aquí, fíjense. Si yo me fijo el H7 es de 0 a menos 21, es apriete, ¿no? De 0 a menos 21, ¿ya? Si yo varío mi medida y tengo aquí distintos tipos de rangos de valor, estas tablitas es para que ustedes conozcan, ese ajuste, ¿ya? Pueden sacarlo de esta tabla, el Casillas también tiene, seguramente el Casillas han debido aprender a manejar un poco en tornería o en taller. Les voy a pasar en digital también para que lo tengan. O el programa El Inventor, estas tablas ya las tiene incorporadas. Si yo selecciono H7, puedo hacer que el Inventor me muestre cuál es el valor del H7 en valor numérico. ¿Ya? Se puede hacer eso también. De esa manera trabajamos con lo que son ajustes. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Por el momento no. Qué bueno. Después de eso, miren, ahora sí entramos con las tolerancias. Hay dos tipos de tolerancias, si se han fijado en la plantilla que les he mandado. Una es lineal y la otra es angular. ¿Ya? Tolerancia lineal maneja lo que es tolerancia fina, media o normal, gruesa y muy gruesa. No vamos a llegar a muy gruesa porque varía mucho la medida.
Si yo tengo un objeto que mide alrededor de 120 milímetros de longitud, dice que la tolerancia puede ser más o menos 1.5. En esta pata, por ejemplo, está alrededor de los ¿cuántos? 400 milímetros aproximadamente. Dice que puede variar más o menos 2.5 la medida. 2.5 milímetros en la pata de esta mesa, ¿qué va a provocar? Tambaleos, balanceo, se va a tambalear, ¿no? Nosotros no utilizamos muy gruesa y en muchos casos tampoco usamos gruesa. Generalmente manejamos tolerancias normales o medias, que es esta de acá, o finas. ¿Se entiende? Finas ustedes van a utilizar para piezas de precisión. Ejes, por ejemplo, puede ser alguna chaveta. El resto que son estructuras, piezas que no se montan, pues no requieren eso. O sea, pueden quedarse tranquilamente con normal o medio. ¿Sí? Ahora, para el angular es algo parecido, es esta tablita, este es para el angular. El angular, miren, no distingue entre fino y medio o normal. Por lo tanto, en realidad si ustedes ponen normal, en angular se va a mantener. No podemos variar mucho. Solo que acá igual para los rangos de medida de ángulo, tienen aquí los valores de precisión que puede variar. Esto está en minutos, por si acaso, en grados y minutos. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, en algún caso, tolerancia lineal pueden trabajar fina, cuando sea pieza de precisión, un eje, por ejemplo, ¿no? El resto de las piezas va a ser normal o media, y lo mismo para la angular. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Sí, sería, chicos. Vámonos. Ya. ¿Vieron? Como si nada se ha hecho una hora.